Hola a todos. Hoy conversaremos acerca de un tema en la filosofía que concierne a la acción humana. Obviamente vista desde Tomás de Aquino, un filósofo muy representativo que además de ser filósofo también es teólogo. Así que vamos a ver varias concepciones extraídas también no solo desde la filosofía aristotélica, sino también desde la teología. Entonces empezaremos diciendo que en Tomás la concepción del hombre es simplemente una composición que llega luego a una unidad. Una composición de un alma y un cuerpo, o sea, un alma encarnada. Esta alma como esencia, ¿sí? Que potencia todas las cualidades del ser, y el cuerpo que posibilita la existencia, o sea, el mismo acto de existir. Para ello, esta alma en Tomás de Aquino tiene unas facultades y las voy a colocar por niveles. En un primer nivel están esas facultades del alma, que es la facultad vegetativa, que tiene que ver con las plantas. Luego sigue esa facultad sensitiva, que tiene que ver con los animales, con la capacidad de percibir la realidad. Y por último, esta facultad racional. Y vamos a tener muy en cuenta esta palabra porque esto lo vamos a tener muy claro a la hora de hablar sobre la acción humana, sobre los actos humanos. Lo racional que corresponde al hombre. Lo vegetativo está incluido también en lo sensitivo, y lo vegetativo y sensitivo está incluido en la facultad racional del hombre. Estas facultades sensitivas tienen unos sentidos externos y unos sentidos internos. Esta facultad sensitiva tiene lo que nosotros llamamos los sentidos o los 5 sentidos, que es el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista. Pero estos sentidos externos llevan también a componer, por decirlo así, a través de la información de los sentidos, un sentido común, que es un sentido interno: la imaginación, el estimativo y la memoria sensitiva. En la facultad racional que enunciamos ahorita sobre el hombre, la que está por encima de la vegetativa y la sensitiva, esta facultad racional concierne al entendimiento y la voluntad, que también va a ser una palabra muy importante en la acción humana. Ya tenemos racionalidad y tenemos también voluntad. En la facultad racional, el entendimiento tiene la conciencia, ¿sí? Esa capacidad de reflexión que vamos a tener sobre la acción humana, la memoria y la atención. Y por otra parte, la voluntad, que es una palabra que vamos a tener en cuenta más adelante, están los deseos, los sentimientos y la libertad. Eso vamos a tenerlo muy en cuenta como un preámbulo hacia lo que vamos a estudiar más adelante sobre la acción humana. Para Tomás, además de esta concepción del hombre, con esta composición de alma y cuerpo, con lo que es esencia y con lo que es existencia, con las facultades del alma, con lo racional, con el entendimiento, con la voluntad, todo este compendio de elementos no solo sirven, o por sí solos no pueden llevar al hombre a una composición final, a un producto final. Se necesita de una ley divina. Una ley divina porque acordémonos que Tomás de Aquino viene desde la teología con la concepción de Dios como creador y el hombre como creación. Entonces, para ello tenemos la ley divina, que no es más sino un medio por el cual Dios ordena, ¿cierto?, esa vida no solo individual, sino la vida social también del ser humano. Entonces, esta ley divina, cuando es participada en el hombre, crea lo que es la ley natural. Se crea lo que es la ley natural. Esta ley natural, por definición y por lógica también, no puede ir en contra de aquello de donde procede. Entonces, se dice que la ley natural no va en contra de la ley divina.
Para el ser humano, esta ley natural viene constituida por las leyes físicas, viene constituida por las leyes mecánicas, pero también por la ley moral. Esto quiere decir que cuando es utilizada, cuando es puesta en práctica la ley natural, se constituye en ley positiva, en ese conjunto de normas que tienen que ver cómo se rige el ser humano, no solo en su parte individual, sino en la parte social. Esa construcción que nosotros vemos, por decirlo así, esa legislación sobre el orden social, entonces es lo que nosotros consideramos como el Estado. O sea que el Estado es realmente el administrador de la ley natural. Podemos evidenciar la ley natural a través del Estado. Pero para Santo Tomás, para Tomás de Aquino, realmente hay una ley que está superior a ella, que ya lo habíamos dicho, que es la ley divina y que es administrada entonces por la Iglesia. Entonces tenemos Estado y tenemos Iglesia, en el cual Tomás de Aquino hace una pequeña jerarquía y sabe que la Iglesia está administrando lo sobrenatural y el Estado lo natural. Ahora, esto natural tiene unos principios también. La ley natural tiene los principios, tiene principios que son evidentes, que son universales y que son inmutables. Obviamente porque la naturaleza de ellos, de donde provienen esos principios, es de un ser que es evidente, que es universal y que es inmutable. Ahora, dentro de la ley natural, concibe la sustancia, la protección y lo racional. La sustancia es como el hecho de respetar la vida, el respeto hacia la vida, la protección de la vida animal como tal, la procreación, y lo racional, que ya lo habíamos mencionado, como una facultad del alma, lo racional en función de la verdad y en función de la vida social, o sea, la verdad y la justicia, la verdad y la justicia, y esta es otra palabra que también vamos a articular, es la cuarta palabra que llevamos, porque Tomás de Aquino tiene también unas bases en las categorías aristotélicas, ¿cierto? Entonces la ética tomista es la ética aristotélica insertada en el cristianismo. Acordémonos aquel tema sobre la felicidad como fin último, pero que Tomás le viene a dar la trascendencia a la vida eterna que es en Dios. Entonces esta construcción ya la vamos a tener en cuenta, la vamos a utilizar más adelante, obviamente, y aquí está nuestra quinta palabra, que es justicia. La palabra justicia para articular. Tomás viene ahora a articular este concepto y la justicia la ve realmente como una virtud moral. Virtud como todo aquello bueno que se practica buscando un bien común. Esa virtud moral para Aristóteles, que es donde Tomás adquiere ciertas bases filosóficas, esta virtud siempre está en relación a las pasiones y la acción humana. Y aquí aparece ya el concepto de acción humana. Y entonces Tomás nos dice que la justicia, ¿cierto?, es esa virtud moral que está siempre dando el equilibrio entre las pasiones y las acciones humanas. Entonces, para la justicia también vienen unas partes. Concibe también no solo la parte individual, ¿cierto?, la parte de la virtud personal, sino también como una cualidad del orden social. Del orden social. ¿Por qué? Porque la justicia tiene como objeto el logro de lo justo. Pero en lo social aparece el derecho como aquello que exige lo justo. Entonces esta justicia va a tener dos partes, que es la alteridad y la igualdad. La alteridad, porque acordémonos que estamos hablando de esas virtudes que van como cualidad al orden social, que incluye al otro. Entonces, la alteridad como cuidado del otro, ¿cierto?, como el interés por el otro, y la igualdad como una forma comparativa en recibir siempre lo igual entre una persona y lo otro. De la justicia, alteridad e igualdad. La justicia como virtud según Tomás de Aquino. Ahora bien, la acción humana, que es el tema que nos atañe, ¿cierto?, requiere un dominio de los actos. Lo que implica esta palabra que habíamos dicho anteriormente, que es el orden, implica un orden, una dirección, una conformidad entre el acto y el propósito. Y eso lo permite lo racional. Solo lo racional permite que el ser humano le dé un orden, una dirección, una conformidad
al acto y al propósito. Entonces, en la acción humana vamos a tener entonces lo racional siempre presente. Ahora bien, en la acción humana, visto desde Tomás de Aquino, hay un elemento muy importante, muy determinante en la decisión humana, y es la voluntad. Y cuando digo que la voluntad es determinante en la decisión humana, es porque acordémonos que también el hombre tiene una capacidad de decidir. El libre albedrío que viene desde la teología es una influencia que tiene Tomás de Aquino. ¿Cómo se traduce eso en lo cotidiano? Bueno, los alimentos están dispuestos para preservar la salud del ser humano, pero nosotros somos los que decidimos qué tipo de alimentos comemos para preservar una buena salud. Entonces la voluntad es lo que nos permite, es lo que determina esa decisión. Los actos voluntarios que nosotros hacemos hacia lo bueno, hacia la elección, hacia la escogencia de lo que es provechoso y que permite no solo el bien mío, sino el bien común. Pensar en los otros. Alteridad. Dentro de la contextualización de esta acción humana, en los espacios escolares, nosotros tenemos que tener en claro, porque es una de las cuestiones que también tenemos que resolver, cómo contextualizamos esa vigencia. Obviamente, la acción humana basada en estos principios de Tomás de Aquino, tomada de esta influencia aristotélica y de la teología, obviamente tienen una vigencia en el día de hoy, porque la educación debe permitir que las personas tengan un criterio a través de lo que ellos recogen como información a través de los sentidos, pero a través también de la reflexión racional, y que puedan comprender, que puedan hacer y que puedan comunicar cada uno de sus actos, cada una de sus decisiones. Pero tenemos que tener en cuenta que al día de hoy hay una vigencia de estos conceptos, porque esto le permitirá siempre al hombre mantener la vida social. No podemos por ningún motivo separar, por ejemplo, la alteridad y la igualdad, que hacen parte de la justicia. La justicia siempre tiene que estar presente. La enseñanza de la justicia, el aprendizaje de la justicia y del derecho tiene que estar presente en las sociedades, porque esa debe ser la preocupación, porque la justicia siempre incluye al otro, porque el derecho siempre pensará en el respeto de la dignidad y de los derechos del otro. Entonces la educación debe apuntar. Tenemos que aterrizar a los estudiantes, no importando los contextos, tenemos que darle las bases siempre de la concepción humana, de esa concepción de que el ser tiene la capacidad racional, de que puede ir más allá de un estado vegetativo, de un estado animal, y que puede a través de esta reflexión tomar una buena decisión. Esa debe ser la contextualización en los espacios escolares. Ahora hay otra cuestión también que nos atañe, y es acerca de la enseñanza de la justicia en todos los ámbitos, desde el ciudadano hasta el gobernante. Y realmente, como primer argumento, presentaré que la constitución del hombre entre alma y cuerpo nos da dos planos, un plano espiritual y uno físico. Quiere decir que el hombre en su cuerpo puede moverse en el espacio físico, esto se lo permite, pero en la parte espiritual, fíjense que es la parte inteligible y la que no vemos, la parte invisible, está regida por un ser que es espiritual. Esto nos va a permitir, cuando se educa tanto al ciudadano como al gobernante en la justicia, pero basado en la ley divina, nos permite la interacción del hombre sin romper el lazo social, manteniendo la alteridad y manteniendo siempre el pensamiento hacia el otro. Recordemos que la influencia teológica que tiene Tomás de Aquino también, obviamente la teología nos dice a nosotros, nos enseña primeramente el amor a Dios y segundo el amor al prójimo. Esto quiere decir que va en total comunión con el principio de alteridad, en pensar en el otro. Las leyes en el derecho y las normatividades siempre incluyen al otro. De hecho, están diseñadas para que los otros puedan relacionarse conmigo, para que yo pueda también interactuar con los otros. Entonces, en primera instancia, el reconocimiento del hombre, de la estructura del hombre, nos llevaría a nosotros a darle una vigencia y a darle una justificación a la enseñanza de la justicia
en los contextos sociales de hoy. Como segundo punto también argumento que toda norma debe estar regida por alguien que desde la perfección mira, observa el comportamiento, da una instrucción e instruye acerca de cómo se debe uno conducir. Entonces el ser humano se encuentra con la dificultad de que todos tenemos una falencia, todos tenemos unas limitaciones, pero cuando tenemos como referente a la ley divina, tenemos una perfección, algo que nos muestra el rumbo. En ese sentido, si conservamos eso, si enseñamos al gobernante, si enseñamos al ciudadano en ese sentido, vamos a tener la conformación de unas leyes que no vayan nunca en contra de la naturaleza del hombre y por ende en contra de la naturaleza divina. Un ejemplo muy claro sería la legislación sobre el aborto. Aunque se legisle sobre este tema, se debe siempre tener en cuenta que el principio natural del hombre es dar la vida, es proteger la vida, es vivir en función de la vida, no en quitarla, no en destruirla. Y esto nos lo da realmente esa ley divina, que al ser participada en los hombres se traduce en eso, en la parte de poder velar por la protección de la vida. En Tomás de Aquino podemos evidenciar que estos conceptos no pierden nunca la vigencia, son la base de la sociedad. No concibo una sociedad sin principios morales, sin la virtud moral, sin la parte ética, sin la filosofía, sin la ley divina, porque realmente estas son bases que orientan y trazan aquella ley natural que se ve traducida en decretos, en leyes, en preceptos, en conceptos, en valores sociales, y que permiten que el hombre no solo se desarrolle de manera individual, sino que permiten también la convergencia social que se encuentre en esos individuos y que puedan conducirse y manejarse teniendo unos referentes para hacerlo. Entonces, desde Tomás de Aquino podemos extraer todas estas conclusiones que nos permiten a nosotros tener muy en claro todo acerca sobre la acción humana, la vigencia y la necesidad de llevarla a los contextos escolares y sociales. Gracias.